os han dejado absolutamente callados a todos, no tenéis nada que preguntar. Bueno, pues pregunto yo. Ya que no pregunto. Yo Vale. no, más que preguntar, felicitar, vamos, me he quedado chocado por las 4 presentaciones. Creo que para los que llevamos ya más años en el oficio, eh, bueno, pues es todo una inyección de esperanza, ¿no? De ver esa realidad que estáis viviendo y ver esa capacidad crítica, esa formación sólida en principios éticos y eso ya pues es la mejor noticia del día para mí. Vamos, ya con eso añadiré, porque me comentó Juanjo que dijera unas palabras. Hoy sale también la declaración de Roma sobre acceso a medicamentos de la Alianza Europea de Investigación de Medicamentos Asequibles. Entre los firmantes, una de las organizaciones, la que citaba Alejandro, la University Life for Essential Medicines, ¿no? la UAM, pero también está Oxfam, Health Action International, Just Treatment, está nuestra asociación, está Salud por Derecho, Publicai. Es decir, hay gente moviéndose. Mi mensaje es que vosotros no estáis solos, que nosotros no estamos solos, que esta reunión intergeneracional que ha montado Juanjo, y también te felicito por ello, Juanjo, tiene también en todo el mundo, desde luego en Europa, otras gentes como vosotras y vosotros que están pensando y discutiendo lo mismo. Sabemos que es muy complicado, que es muy difícil, pero hay signos, hay algunos elementos que permiten ver que las cosas están un poquito cambiando. Una reflexión, por ejemplo, todo el tema de la COVID, ¿no? Ha sido muy importante para llamar la atención sobre las desigualdades en acceso a medicamentos, sobre cómo ha habido, lo habéis dicho muy bien, financiación pública de la investigación, pero luego la patente ha quedado en manos privadas y los beneficios que alguna empresa ha hecho de más de 100.000 millones de dólares con algo que era público, literalmente, totalmente, de producción. Entonces ha sido una evidencia de lo que hemos de corregir. Y también se ha demostrado que había posibilidad de financiación pública para acelerar esa investigación. Se ha demostrado que podía haber una distribución equitativa, como ha hecho Unión Europea dentro de la Unión Europea, entre sus países, no así hacia afuera de la Unión Europea, pero sí dentro. Rumanía o Bulgaria o España o Portugal hemos accedido al mismo tiempo. Ha habido conatos de transparencia con la publicación de algunos contratos tachados en un 80%, pero ha habido la presión de personas como vosotras y vosotros, ha hecho que la Comisión Europea tuviera que sacar algunos contratos. Alguno de esos contratos, la negociación con AstraZeneca, se hizo a precio de coste, cosa que hasta ahora la propia Unión Europea, la Comisión decía que era imposible financiar, fijar precios según el método del cost plus, pues lo ha hecho en una de las vacunas, la de AstraZeneca. Las otras no, las otras han ido a precio por valor, a lo máximo que querían las empresas, pero en este caso sí, cerca al coste, ¿no? 3-4 euros por dosis. Y por tanto, hay elementos que nos permiten ser moderadamente optimistas dentro de esa realidad dura que habéis reflejado. Alejandro comentaba en salud mental, la mitad del gasto público en salud mental se va en medicamentos. Por eso no hay posibilidad de evitar el uso de ese tranquilizante para contener una situación de crisis. Por eso no hay programas de rehabilitación, porque el dinero se va para ahí. Esto se puede cambiar. Yo creo que lo positivo es que lo tenemos identificado y que hay personas como vosotras y vosotros que estáis dispuestos a seguir adelante. Así que muchísimas gracias. ¿Alguna intervención más? ¿Os animáis alguno? Domingo, yo te hago una pregunta. Bueno, dos. Miguel Reyero tiene la mano levantada. Es que no, como no levanté la mano, no la veo.
¿Así? Pues nada, Miguel, ahora sí. Sí, Miguel, sí, venga, dale. es una pregunta casi personal o personal directamente a los estudiantes de medicina, al residente y al adjunto recién. ¿Cómo lleváis personalmente, cómo gestionáis lo de ser los raros en vuestra clase, entre los residentes, con vuestro jefe de servicio? Obviamente sois los raros, ¿no? Los que cuando menos ponéis mala cara no sé, a la intervención de la industria. Eso personalmente se gestiona fácil, no, simplemente no sé, porque no, quizá no despierte simpatía y sois, repito, los raros, los que no os tomáis las gambas y la cerveza con los laboratorios. ¿Cómo lo gestionáis? Bueno, si queréis empiezo yo y vamos por niveles. Yo, a nivel estudiantil, sí que es verdad que no nos tenemos que enfrentar a este tipo de situaciones. Por lo menos a mí no se me han dado y yo llevo 3 años en un hospital yendo a diario. No hay tanto visitador médico, no sé si es COVID o cuál es el motivo principalmente, pero sí que es verdad que te puedo decir que somos los raros, pero no solo en este sentido, sino en el sentido de la movilización respecto a cualquier tema. Los estudiantes de medicina y por ende el colectivo sanitario es un colectivo bastante conformista que no dice nada respecto a nada. Entonces, pues así como son los futuros sanitarios, así es como en general, pues bueno, vienen los estudiantes en general. Entonces ahí es donde yo me he sentido más bicho raro, cuando he tenido que faltar a clase por venir aquí, concretamente es un coloquio telemático, pero he tenido que faltar a muchas cosas para asistir pues, a cosas que para mí eran importantes y para el consejo lo eran. Ahí es donde te sientes un bicho raro, cuando ven que tú te mueves y el resto no dice absolutamente nada. Yo, si me permitís, tengo que decir algo en relación a raro. Yo he presenciado en varias ocasiones reuniones y convocatorias del CEN de hasta 1000 estudiantes. Me acuerdo una en Alcalá de Henares, ya no sé cuánto tiempo ni con quién, porque uno se le va la olla en esto. Y se hablaban de estas cosas allí. A mí me han invitado a hablar de esto. Entonces, es que no es que sean raros, es que hay muchos más. Lo mismo nos resulta raros a nosotros que en mi época esto era como ciencia ficción, ¿no? Incluso después, ya más maduro, ¿no? Es que este tema para muchos de los estudiantes y actuales médicos jóvenes no es un tema raro, es un tema que lo tienen en el inconsciente colectivo. Otra cuestión hasta donde pueden llegar las cuestiones en función de los ejemplos que reciben, ¿eh? Pero vamos, yo puedo dar fe durante muchos años de asistir, porque además ha sido una preocupación permanente. O sea, es decir, a mí se me invitaba precisamente, casi siempre por este tipo de razón, ¿no? Cuando era presidente de la Organización Médica Colegial, y yo asistía y había aquello un lleno absoluto, ¿no? de estudiantes un año tras otro. O sea que no, lo mismo nos resulta raro a nosotros encontrarnos como bichos raros por no reaccionar adecuadamente en torno a esto, ¿no? Y aquel que reacciona, pues lo etiquetan de todo, de vacuna, de antivacunas o de anti no sé qué, ¿no? Por eso, a ver, ¿alguna consideración más? Bueno, pues yo tenía una pregunta para Domingo. Ha dicho, dice que el medicamento a veces llega tarde. Yo no sé si somos conscientes si el médico, que para que llegue un medicamento al paciente tiene que haber un médico siempre por el medio. Antes o después aparece un médico. Han aparecido unos antes para regular su prescripción, pero después tiene que haber un médico. Yo no sé si somos conscientes de que cuando prescribimos, si no lo hacemos con la reflexión debida, con la razón que mencionaba antes Alejandro, posiblemente estemos indicando algo que es que sencillamente nuestro estado de bienestar tenga dificultades serias para poderlo pagar. Es decir, fijaros la broma. El medicamento, se ha mencionado al Sofosbuvir. O sea, a la vez que a nosotros nos cobraban lo que nos cobraban hasta julio del 19, 2.500 millones, que yo no sé si tenemos claro que son 2.500 millones, que es un pastón. 2.500 millones pagando al precio medio de unos 19.000 o 20.000 euros el tratamiento, a la par otros países como India, porque tenía capacidad reivindicativa, supongo, Egipto, Sudáfrica o Brasil, se cobraban a 300, 400 o 500 dólares tratamiento. ¿Qué quiere esto decir? Que es que llega un momento en que las cosas son muy complejas.
El aceptar el precio de un medicamento es muy complicado cuando están subiendo unas velocidades de vértigo. Y no podemos separarlo, nuestra preocupación y nuestro sentido económico a la hora de tomar decisiones o a la hora de entender por qué esto ocurre. Es decir, los medicamentos no llegan no porque no se quieran admitir el registro, sino porque en algún momento no se pueden aceptar los precios, no se pueden aceptar porque no se pueden pagar. No se pueden pagar como tantas cosas. Y este es el problema más gordo que yo veo, ¿no? Y luego la pregunta que yo te quería hacer a ti. ¿Qué harías tú, cómo intentarías tú compensar o qué harías a una persona que o bien no manifiesta o manifiesta conflicto de interés claro o lo tiene? ¿Qué harías tú? Porque claro, solamente declararse el conflicto de interés, pues hay gente que tiene la desvergüenza y le da igual, se declara que tiene un conflicto de interés, lo manifiesta y santas pasas. Habría que hacer algo, ¿no? En todos aquellos que tienen un conflicto de interés, bien porque estén en un organismo regulador o bien porque estén dando una charla a los médicos que le escuchan. ¿Qué harías tú? ¿Cómo harías esto? ¿Cómo lo intentarías regular? Imagínate que mañana eres presidente de gobierno o ministro de Sanidad, que no creo que te falte mucho, por cierto. Imagínate, ¿no? Imagínate, ¿qué harías tú? Vamos a ver, si las cosas fueran sencillas, nosotros nos dedicaríamos a otra cosa. Cuando muchas veces se lo digo yo a mis propios pacientes, mira, si esto fuera sencillo, vamos, yo me dedicaría a ser fontanero, te arreglo las tuercas y nada, sin desprestigiar ninguna profesión. Pero esto es complejo y el mundo en el que nos movemos es mucho más complejo. No hablamos únicamente de unos intereses que pueden ser económicos, de unos entes potentísimos que pueden ser la industria, sociedades médicas, sociedades de pacientes, Ministerio de Sanidad, políticos, o sea, el entramado y el caldo de cultivo para la ineficacia y la falta como si dijéramos, de sentido común en la toma de decisiones está servida. Ahora bien, lo que hay que hacer es paso por paso. Lo que estábamos diciendo, cuando dicen los raros, o sea, los raros, yo, vamos, no creo que raro soy de nacimiento, porque lo que siempre he pedido es explicaciones del porqué de las cosas, no creerme lo primero que me dicen, intentar ir hacia el fondo de la cuestión y a entenderlo todo. Tú mismo has dicho, o sea, mi ejercicio de la profesión, el ser oncólogo, va ligado a situaciones de especial dificultad. Estoy en el elemento de mayor vulnerabilidad de un paciente donde tiene unas expectativas vitales muy cortas en su biografía y además se enfrenta a la muerte, que es el elemento principal. Ahora, tenemos las herramientas no farmacológicas con sus ensayos clínicos. Tenemos que ser y estar instruidos muy bien en qué es la ciencia, cómo se hace la ciencia, en base a qué una cosa es adecuada o no prescribirla por su indicación y por lo que hay detrás. O sea, no podemos tener un ejército de incultos que digan sí guana a todo y por tanto hay que ser estricto en ese sentido. Y Juanjo, lo que tú dices es muy importante. Hablamos de qué hacer, ¿no?, con esa gente que tiene la desfachatez de decir, vale, los conflictos de interés y aquí estoy. Estos son mis conflictos de interés, pero yo te estoy diciendo lo que creo y además lo defiendo y tengo el público que me aplaude. Con lo cual, claro, al final es muy complejo, ¿no?, el que seamos capaces no solo de declarar los conflictos de interés, sino decir, oye, ¿hasta qué punto tus conflictos de interés están influyendo en lo que estás diciendo y cómo eso está poniendo en riesgo tu ejercicio profesional como profesional independiente? Al final, un profesional que no es capaz de ser independiente lo pierde todo y eso es importante. Al final, lo que decimos, no es importante únicamente el hecho de la prescripción, es todo el ejercicio que hay detrás, desde un punto de vista científico, como es reflejado, hasta un punto de vista ético y hasta un punto de vista del ejercicio que tenemos que hacer para sostener este sistema. Tú lo decías, Juanjo, los fármacos, especialmente también en mi campo, se están yendo a unas cantidades inasumibles. No estamos siendo capaces de decirle a esos políticos que tienen que tomar decisión y que están en la cadena de valor del medicamento, en las altas instituciones, que tienen que hacer procesos transparentes, que tenemos que empezar a utilizar herramientas de farmacoeconomía. ¿Por qué no empezamos a utilizar los quali y le damos un valor a cuánto es el valor de un año de vida ajustado por calidad en España y cuánto estamos dispuestos a asumir? Y en base a eso, pues empezamos a trabajar con herramientas. Al final, claro, cuando la decisión se toma por parte de gente pues, que tiene ciertos intereses y conflictos de interés no declarados
o que no se hacen esa criba para que estén en los puestos en los que están, pues al final el resultado estamos viendo. Falta de acceso a los medicamentos, pero sobre todo sobrecostes. Porque ¿qué pasa? Mientras no se están aprobando los medicamentos, ¿tú crees que no se están prescribiendo? Para nada. Se están prescribiendo, pero probablemente con precio de reembolso de Alemania, que son mucho más elevados, con lo cual al final una cosa que tiene que ver para intentar hacer una medida de control del gasto farmacéutico en un momento determinado donde no se están aprobando los fármacos, no está saliendo el tiro por la culata, porque si están aprobándose, porque las comunidades autónomas, muchas de ellas, hacen ejercicios paralelos de aprobación de fármacos, lo estamos pagando a precio de reembolso de Alemania, como ente de fiscal, bueno, como ente de referencia, con lo cual el sistema es perverso y por eso lo que hay que empezar es, oye, venga, vamos a ser sensatos, habrá que decir a mucha gente que no, habrá que echar a mucha gente por, bueno, echarla o incluso meterla en la cárcel, ¿no? Vamos a empezar a ser más beligerantes en un momento determinado y ya está, y que cada uno aporte, ¿no? Aguante la vela que le toque llegar. No sé qué os parece, a lo mejor estoy un poco... Alejandro, María, Luciana, ¿algo más a añadir a lo que ha dicho Domingo y a la pregunta que había hecho Miguel Reyero? ¿O le doy el paso a Joan Ramón Laporte, que ha pedido la vez? Yo No. a Miguel Reyero simplemente decirle que hay pequeñas aldeas galas por ahí, ¿no? Donde esto no es tan raro y donde la práctica médica puede hacerse un poco ajena a todo esto, ¿no? O que están presentes, yo creo, y se les ve, pero es verdad que de una manera más, bueno, de pasada, sin tanta influencia, sin tanta historia, ¿no? Algunos le saludan, otros no, y no se cuestiona. Y es verdad que esta era una cuestión que cuando yo decidí hacer la residencia donde la he hecho, era algo que sí pregunté y que para mí era importante, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido me he encontrado en una cosa que va en línea con lo que yo pienso, pero bueno, sé que no siempre es así, es verdad. Entonces yo creo que, bueno, pensando que aquí están las estudiantes, preguntad eso cuando vayáis a hacer la residencia, ¿no? Cómo se relaciona el servicio, el dispositivo en el que vais a rotar con la farmaindustria, cuál es su papel, cuál no es su papel, cuál es la formación, ¿no? ¿Qué nos va a enseñar lo que tenéis que aprender, ¿no? Yo creo que esa es una pregunta importante y que habitualmente dentro de esta cosa de los médicos, dentro de esta cosa de los médicos de intervenir y de hacer y de la inmediatez y de resolver, se nos pasa un poco por encima, ¿no? Porque parece una historia como más cosmética o estética, pero nada más lejos de la realidad. ¿Alguna cosa más? Joan Ramón. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por vuestras presentaciones. Felicidades. Estaban bien trabadas y teníais el trabajo bien distribuido, los temas. Bueno, yo creo que de todo lo que habéis planteado hay aspectos que son más personales, de cómo te entiendes con tus compañeros que no piensan sobre eso como tú, con tu jefe de servicio, qué haces cuando tal o cuando cual. Pero estando todos de acuerdo en que los problemas que habéis suscitado existen y son fundamentales para que el consumo de medicamentos sea más saludable. Yo más que del gasto hablaría de un consumo saludable que haga bien a la salud y no que haga daño, porque por mis cálculos creo que el sistema sanitario hoy en día es uno de los principales productores de enfermedad en España y quizá ya ha sobrepasado al tabaco, ¿eh? O sea que hay que ir con cuidado. Y esto lo voy a desarrollar en los próximos meses, pero es algo que está saliendo. Pero en todo caso, sería bueno que, claro, por ejemplo, Juan José habla de los conflictos de intereses fundamentales, no se regulan. Yo a menudo he pensado, ¿no sería bueno proponer una normativa, y esto sería por lo menos más a nivel del Sistema Nacional de Salud, por la que los profesionales tengan por lo menos una opción de un contrato en el que se comprometan a no tener ninguna relación con la industria farmacéutica y que por este hecho pues tengan un salario mucho más alto. Solo por este hecho. Cosas de este tipo simples. Pero los conflictos de intereses van más allá del sistema de salud. O María hablaba sobre todo de lo que podríamos llamar la gestión del conocimiento en el sistema de salud, la investigación, la formación continuada, etc. Y
de todos modos, muchas de las cosas que planteabas tenían un alcance que va un poco más allá del propio sistema de salud. Y más en España, donde el Instituto Carlos III, que no depende de sanidad, pues tiene un papel muy importante e incluso hace 15 años montó una red de investigación de ensayos clínicos independientes como tú proponías. Pero claro, hay un problema más de fondo, que es convertir el Sistema Nacional de Salud de lo que es ahora, que es un comprador ciego de tecnología de humo, muchas veces a precio de oro, a convertirlo en un productor de conocimientos, porque los conocimientos están ahí. Yo no sé si ha pasado en otras comunidades autónomas, pero en Cataluña, por ejemplo, se intentaron vender la base de datos de las historias clínicas de los pacientes por 27 millones de euros. Este era el precio. Y tuvimos la suerte de que se paró, pero bueno, en el último momento, en el último minuto, en el Parlamento para que no saliera esta ley, ¿no? Entonces, creo que lo que decís, bueno, para resumir, hay que dar un paso y el paso es agenda política. Yo creo que quien tiene que legislar sobre estas cosas, algunas de alcance del Sistema Nacional de Salud, otras más generales del Estado, otras de alcance más global, pero que tienen que ver con nuestra relación con la Unión Europea, hay que darles a los diputados una agenda política y una lista de reivindicaciones. Y hay que pensarla cuanto más mejor. Y claro, como no soy el único que lo piensa, sé que mucha gente se ha dedicado a eso. Y por eso me parece que es muy importante el trabajo en red, que os pongáis en contacto con toda la gente de Qué es Sano, de la propia asociación en la que hoy estáis, y gente relacionada con la asociación en la que hoy estáis, con No Gracias, con tantos otros movimientos que están por eso, pero en mi opinión la mayoría no logran hacer propuestas ni además inducir el debate público en los medios de comunicación sobre estas propuestas y la necesidad de sacarlas adelante. Perdonad por el rollo. Muchísimas felicidades. Y gracias por el estímulo. Muchas gracias, Joan Ramón. Siempre ha sido un maestro en estas cuestiones que son complejas. Nosotros hemos hecho esas propuestas detalladas e incluso de forma articulada, las hemos justificado y de forma detallada hemos puesto las alternativas que consideramos pertinentes al articulado en la audiencia pública de la futura ley del medicamento. Sin embargo, también debo manifestar en público, hemos pedido tener una entrevista con la ministra de Sanidad para manifestarle y explicarle por qué de esas propuestas que hemos dirigido al Gobierno de la Nación y no hemos recibido todavía respuesta y creo que ya van como 3 o 4 meses de que se la mandamos. Debe tener otras preocupaciones. Por eso decía yo que me sorprende que el Gobierno actual parece ser que no le preocupa esta situación, que desde nuestro punto de vista es muy, muy, muy grave. Ahora nos disponemos, lógicamente, como muy bien has apuntado, Joan Ramón, a explicarle las propuestas que hacemos articuladas, como he dicho, con propuestas articuladas para evitar problemas, aunque esa propuesta que tú dices para intentar evitar los conflictos de interés hemos hecho otras, ¿no? Como echar a la gente fuera o penalizar, ¿no? Pero bueno, hay que dirigirla a todos los grupos parlamentarios para explicárselas con detalle. Es un trabajo que tenemos que hacer a partir precisamente de ahora. Yo quería hacer una pregunta, ya vamos para terminar, porque ya estamos fuera de hora, a los 4. Yo sí puedo decir que hay movimientos de profesionales en el mundo, especialmente lo que yo tengo más relación, que es en Latinoamérica, exactamente igual de preocupados que estamos nosotros y que se están moviendo, ¿no? Es difícil conectar porque en contra tenemos todo. Los medios de comunicación no te dan bola, como dicen por allá entre los mares. Los gobiernos están asustados, condicionados, comprados, vinculados, o como queramos. Las grandes organizaciones no son capaces de hacer caso, como es la Organización Mundial de Comercio, ni siquiera a más de 100 países e instituciones que le han pedido lo que le han pedido en relación a la vacuna de la COVID, etcétera, etcétera. Bien, mi pregunta para vosotros, tanto a nivel de médicos jóvenes, Domingo, tú eres el representante español, junto con otro es miembro del CEN, en la organización que reúne a los médicos jóvenes de toda Europa. ¿Estas inquietudes son cosas nuestras o también crees la hay por esos
por esos lares de la Europa, ¿están preocupados también o es algo que tratáis o es algo que solamente nos ocurre aquí? Y a los estudiantes les digo lo mismo, si tenéis contacto con el exterior, ¿cómo ven estos problemas las organizaciones estudiantiles con las que os relacionáis a nivel internacional? A ver, Domingo. Pues bien, yo quería comentar, mira, justo la semana pasada participé en la reunión de la World Medical Association que estuvimos en Berlín, ¿vale? Y además participé en la Junior Doctor Network, que supongo que la recuerda, Juanjo, que también en tu época iba Fernando Rivas y participaba del entorno. Ya hablamos de entorno mundial, de análisis también, ¿no? De un enfoque un poco más de salud pública, de enfoque de mejora, ¿no? De los propios sistemas sanitarios. Fue curioso porque hicimos una especie de workshop donde participamos y nos dividimos un poco por regiones. Estaba Europa, África, estaba también América. Y fue curioso cómo los planteamientos de los compañeros del resto de Europa, que estaban en este caso, pues si no me acuerdo mal, era Países Bajos, Reino Unido, Alemania, tenía una mentalidad mucho más, no sabría cómo definirla, pero vamos, yo allí parecía el entender la sanidad y la salud como un bien superior a otros, y aquellos me venían a decir, no, es que las patentes hay que defender a una gente que hace una inversión, hay que hacer un rendimiento que posteriormente tienen que hacerlo y al final tienen que adecuarse dentro de un sistema. A mí la verdad que me resultó muy curioso el hecho de que nosotros, creo que eso también viene un poco por el propio sistema que tenemos, ¿no? Nuestro sistema nacional de salud en base a las prestaciones que tenemos y al sistema establecido lo entendemos, ¿no? Y además yo creía que con esto de la pandemia todavía iba a ser más. Es decir, hemos visto lo cercana que es la muerte. La muerte es una realidad en nuestro día a día y el sistema debe estar, ¿no? Enfocado a intentar preservar la salud como un bien que tiene que estar por encima de otros. Pues a mí me costó hacerles ver que realmente lo que tenemos que hacer es política que pongan la salud en el eje y que el resto de las acciones y de los agentes se tienen que supeditar. Pues eso la verdad que me resultó, pero creo que nosotros el hecho de hacer, ¿no? y de estar en estas posiciones, en estos grupos de trabajo, en estos colectivos, como tú has dicho, la European Junior Doctor, donde Álvaro Cerame, muchos conocidos también, muchos de aquí los conocen, el hecho de estar implicado en la Junior Doctor Network y el establecer, como si dijéramos, posiciones de liderazgo, pueden hacer, ¿no? Que no solo trabajemos y reforcemos nuestra posición aquí en España, sino que lo llevemos a un contexto europeo o mundial a través de un liderazgo claro y de unas premisas que yo creo que es compartida por todos y que al final es la esencia de lo que somos, que no es otra cosa, que es médicos y con un ejercicio profesional enfocado al bienestar del paciente. Y todo lo demás tiene que supeditarse a eso. Y yo creo que eso es ahí donde estamos y es un poco el trabajo que estamos haciendo también en esos ámbitos internacionales que han mencionado, Juanjo. A ver, ¿alguna cuestión más? Las estudiantes, Luciana, María, ¿tenéis algo? Sí. Nosotros no tenemos una asociación internacional como tal, así como de médicos jóvenes de estudiantes, existe europea, pero sí que conocemos la Federación de Estudiantes Internacionales, que es IFMSEIC, por si no la conocéis, que también es una asociación de estudiantes de medicina a nivel internacional y hay sede en todos los países. Lo que sí que puedo comentar de esta asociación es que tiene una especie de acuerdo que se llama Pharma Free, que para hacer intercambios o para hacer cualquier actividad tú tienes que firmar este papel para declarar que no estás recibiendo dinero de ninguna farmacéutica y no lo vas a recibir y no lo vas a promocionar ni nada que esté relacionado con ella, para que no estés sesgando tu formación y tu asistencia como tal a un intercambio, que por ejemplo yo he hecho uno este verano en Azerbaiyán y me hicieron firmar este papel. Por lo cual el estudiantado está concienciado, o al menos pues desde de los altos colectivos y desde los altos cargos se intenta concienciar a todos y cada uno de ellos. Muy bien, Luciana. ¿Alguna cuestión más? Joan Ramón, ¿tiene la mano levantada o lo has mantenido? María está pidiendo la palabra. María, perdón, es que como no... Perdón, Juanjo, que no encontraba lo de pedir el turno para hablar. Bueno, yo quería un poco expandir la idea que dice Luciana y que has comentado tú anteriormente. Y es que efectivamente el estudiantado sí que tiene, o sea, que hay mucha gente que, a pesar de que no los 44.000 estudiantes que somos, pero bueno, sí hay un gran número de estudiantes que tienen curiosidad e interés por saber este tipo de cuestiones y por formarse para cuestionarse sus propios convencimientos. Y al final pues vemos un poco cómo en el CEN nos agrupamos todos nosotros
Y, por ejemplo, que ya lo sabes tú, pero bueno, por comentarlo un poco con el resto del grupo, en septiembre hicimos nuestras 6ª jornadas de activismo y salud pública, que a las que acudió gente que no había tenido todavía un contacto con el CEM y que nos alegró un montón saber que habían descubierto esas temáticas y que habían decidido iniciar su paso por el mundo de la representación y de la formación fuera del grado per se, en unas jornadas como esas, con lo cual parece que sí que hay una demanda en formación de estos temas y tenemos que seguir explotándola para llegar al mayor resultado posible. Está silenciado, Juanjo. Perdón, que digo que es claro que las razones que nos asisten son extraordinariamente potentes, es decir, precisamente a los contrarios, porque son contrarios, no les asiste razón más que intereses. Desgraciadamente esto es así y con esa razón yo creo que hay que llevarla para adelante porque hay una cuestión clara. Yo creo que el que cumpla con su deber no tiene por qué luego, salgan o no salgan las cosas lo mejor posible, no tiene por qué tener ninguna duda. Lo que pasa es que si no cumplimos con el deber, pues posiblemente las cosas nunca salgan bien. ¿Alguna cosa más? Alejandro, ¿alguna cosa más? ¿O terminamos? ¿Alguno que levante la mano que no me haya enterado? No. Bueno, pues ha sido un placer. Muchísimas gracias por vuestra participación. Lo hemos grabado, lo vamos a editar y en breve lo colgaremos para que lo podáis distribuir bueno, entre los colegas o entre los compañeros. Yo creo que este es el camino, no tenemos otra opción. Este y el explicarle a la población que al fin y al cabo es la que es capaz de cambiar el curso de las cosas, ponerlo en la agenda pública, las cuestiones derivadas de esta situación que yo considero en algún momento que es extraordinariamente preocupante. Y especialmente preocupante porque parece ser que los que nos gobiernan no se acaban de enterar de la fiesta o los otros tienen tanto poder que impiden que se enteren de la fiesta. Bueno, pues muchísimas gracias, un placer teneros aquí y espero que en otras jornadas nos acompañéis y espero que sigamos colaborando juntos. Todos los ExCEN y ese grupito que tenemos, os seguiré intentando animar para que hagamos alguna cosita más. Y también deciros que tenemos la revista, bueno, pues dispuesta siempre a que hagáis una intervención, que yo sé que tenéis mucho trabajo, pero que hagáis una intervención escrita, aunque sea breve, para la revista. Porque siempre la mandamos a Allende los Mares, pues, de distribución gratuita, por supuesto, y lo hacemos todos los meses y yo creo que siempre se puede servir de modelo a otros sitios o de animar a otros a que inicien este mismo camino. Así que un fuerte abrazo a todos y un beso y felicitaciones de nuevo a María y a Luciana.